Bueno, vamos a explicar y a comentar una política monetaria restrictiva en una situación de mercado abierto con tipo de cambio flexible. Bueno, tenemos planteado un equilibrio inicial y ahora resulta que el Gobierno va a desarrollar alguna de las medidas, bueno, el Banco Central, va a desarrollar alguna de las medidas que provocan una política monetaria restrictiva. Y esas medidas son tres posibles. Tenemos la posibilidad de provocar un aumento en el coeficiente de caja, es decir, en el porcentaje de reservas que tienen que guardar los bancos de los depósitos que hacen los clientes, o podemos aumentar el tipo de interés de intervención, es decir, el tipo de interés al que el Banco Central presta a los bancos privados el dinero, o podemos hacer una operación de mercado abierto consistente en una venta de bonos. Al vender bonos, pues el público pagará dinero por ellos y rescatarán base monetaria. Esta medida afecta al multiplicador del crédito bancario, haciendo que el multiplicador del crédito bancario se haga más pequeño. Sabemos que el multiplicador es 1 partido de C más ρ por 1 menos C. Bueno, pues si C se hace más grande, el multiplicador se hace más pequeño. Esta C es el coeficiente efectivo de depósitos. Bien, y esto hará que la oferta monetaria MS partido de P se haga más pequeña. Estos dos afectan directamente a la base monetaria, haciéndola más pequeña, habiendo menos moneda física en la economía. Base monetaria disminuye. Y esa disminución de la base monetaria provoca una reducción de la oferta de dinero. Vale. En ambos casos, la oferta de dinero hará lo siguiente, y es que se va a desplazar hacia la izquierda. Tenemos aquí oferta partido de P. Bien. Bueno, conclusión, que al tipo de interés inicial y su cero, lo que tenemos es que se nos presenta un exceso de demanda de dinero. Un exceso de demanda de dinero provoca un exceso de oferta de bonos, con lo que el precio del bono disminuye, el tipo de interés aumenta. Tenemos que el tipo de interés en la economía aumenta, ¿de acuerdo? Esto provoca LM hacia arriba, porque a la renta y su cero lo que va a ocurrir es que ahora el tipo de interés de equilibrio sería más alto que el que era antes. Estaríamos, por ejemplo, en un punto por ahí. La LM se desplaza hacia arriba haciendo esto. Tenemos una LM', ¿de acuerdo? El mercado del dinero. Muy bien. Entonces, el aumento del tipo de interés. El aumento del tipo de interés se va a trasladar al mercado de bienes. Tenemos el mercado de bienes y el aumento del tipo de interés va a provocar una disminución en la inversión. La inversión depende del tipo de interés y de la renta, y si el tipo de interés aumenta, la inversión se hace más pequeña. Bien, la disminución de la inversión va a provocar una disminución en la renta. La disminución en la renta va a provocar una disminución en el consumo. De acuerdo, nos estamos moviendo a lo largo de la IS. Estamos subiendo a lo largo de la IS por aquí hasta llegar al nuevo equilibrio. A lo largo de la IS nos vamos moviendo hasta llegar hasta allí. El caso es que la renta se reduce el consumo, que abunda en que se vuelva a reducir la renta, y así se va a repetir sucesivamente. Bien, la reducción de la renta. La reducción de la renta rebotaría al mercado del dinero, y tenemos que la reducción de la renta provoca una reducción de la demanda de dinero para transacciones. Al haber menos renta, pues hace falta hacer menos transacciones, por lo tanto la demanda de dinero va a sufrir un ligero desplazamiento hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, nada, se comenta lo de siempre, que tenemos si baja la demanda, pues tendremos un exceso de oferta de dinero, un exceso de demanda de bonos, el precio del bono sube, el tipo de interés baja. Es decir, el tipo de interés no va a llegar hasta este punto de aquí arriba, que se representaría por este punto de aquí arriba, ¿de acuerdo? A medida que va bajando la renta, pues se va mitigando la subida del tipo de interés, y la nueva demanda de dinero pasará por aquí, la demanda definitiva, ¿de acuerdo? Será esto por aquí. Esto sería una I final, una renta final, que va a ser esta renta final que esté aquí. Vale, ya tenemos organizado el mercado de bienes y el mercado del dinero en todas sus consecuencias. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, el caso es que el tipo de interés aumenta, ¿de acuerdo? Esta bajada no es lo suficientemente grande como para compensar la subida anterior, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, que sube el tipo de interés, es mayor que la bajada del tipo de interés, con lo que el tipo de interés aumenta. Bien, eso simplemente se comenta y ya está.
Vale. Ahora ese tipo de interés aumentando se lleva al mercado exterior. Tenemos el mercado exterior. Vale, tenemos que en el mercado exterior tenemos que el tipo de interés ha subido. Bien, por lo tanto, la ecuación de la paridad de tipos de intereses se descuadra. Es decir, los bonos europeos se hacen más atractivos que los bonos, por ejemplo, americanos. T+1 esperado. Ahora, como el tipo de interés ha crecido, esto es mayor. Entonces, bonos europeos, bonos EU, más atractivos. Eso significa que van a aumentar las exportaciones de capital. Aumentan las exportaciones de capital y esto lleva a un aumento en la demanda de euros. Esta demanda de euros va a aumentar, ¿de acuerdo? Aumenta la demanda de euros. Por otro lado, como los bonos europeos son más atractivos, disminuyen las importaciones. Los europeos ya no compramos tanto capital fuera, sino que compramos menos. Por lo tanto, disminuye nuestra oferta de euros al Banco Central. Así que tenemos que, por un lado, aumenta la demanda de euros haría una cosa así, pum, 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 demanda de euros. Y por otro lado, la oferta de euros se reduce, oferta de euros. Sea como sea, lo que se puede observar es que en el nuevo equilibrio el tipo de cambio ha aumentado, que es a lo que queremos llegar. Entonces, tenemos un aumento en el tipo de cambio para arrastrarlo a las exportaciones netas, ¿de acuerdo? Es para lo que lo hemos utilizado. Muy bien. Conclusión, aumenta el tipo de cambio. Venimos ahora a las exportaciones netas, en el mercado exterior, aparte del mercado de capitales que nos orienta cómo se va a mover el tipo de cambio, nos interesa también las exportaciones netas, ¿de acuerdo? Bien, a las exportaciones netas hay dos efectos. Por un lado tenemos el aumento del tipo de cambio. El aumento del tipo de cambio provoca que se encarecen nuestros bienes. Se encarecen los bienes nacionales. Bien, significa que ahora tienen que pagar más nacionales. Tienen que pagar más dinero por lo que antes compraban, ¿de acuerdo? Si antes algo costaba, pongamos, 10 euros y equivalía a 10 dólares, pues ahora esos mismos 10 euros serán más dólares. Tendrán que darme más dólares para llevarse esa cosa que sigue valiendo 10 euros. Es decir, los bienes nacionales se encarecen. Por lo tanto, eso provoca una disminución en las exportaciones de bienes. Bien, tenemos una disminución de las exportaciones de bienes. Por otro lado, este efecto precio hace que los bienes extranjeros se vuelvan más atractivos. Por lo tanto, ahora a mí me sale más barato comprar fuera, por lo tanto, aumentan las importaciones de bienes. Tenemos, por un lado, que ocurren estas dos cosas. Esto significa que la balanza empeora, ¿de acuerdo? Aunque, por otro lado, tenemos el efecto renta. La renta ha disminuido. Tenemos una disminución en la renta y eso también afecta a la balanza comercial. Bien, la disminución de la renta provoca que seamos más pobres. Los europeos serían más pobres, por lo que disminuyen sus importaciones. Si son más pobres, compran menos. Y si compran menos también de los bienes que eran extranjeros. Disminuyen las importaciones de bienes. Con lo que tenemos un efecto contradictorio, ¿de acuerdo? Así que aumentan las importaciones y disminuyen las importaciones. Y aquí es cuando tenemos que recurrir a la condición de Marshall-Lerner, que concluye que una apreciación de la moneda provocará siempre un empeoramiento de la balanza comercial. Así que nos quedamos con eso y interpretamos que este aumento de las importaciones es más grande que esta disminución de las importaciones, con lo que la balanza de pagos empeora. ¿De acuerdo? Bien, empeora significa que si estábamos en equilibrio, ahora tenemos que estar en déficit. La nueva renta, tendremos un punto por aquí, que lo pondremos en déficit y haremos pasar por ahí las exportaciones netas. Estas serían las nuevas exportaciones netas en las cuales nos encontramos en una situación de déficit, ¿de acuerdo? El que sea, pero déficit. Y en principio ahora solo faltaría poner las conclusiones. Y las conclusiones de esta política monetaria restrictiva serían las siguientes. Conclusiones. Y es que, por un lado, tenemos una disminución en la renta. Por otro lado, tenemos un aumento del tipo de interés. Estas dos cosas juntas hacen que disminuya la inversión. La disminución de la renta provoca una disminución del consumo. Disminución de la renta, disminución del consumo. No sabemos lo que le pasa al ahorro. No tenemos ni idea. Tenemos un aumento del tipo de cambio. Tenemos que las exportaciones netas disminuyen, empeoran, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos que analizar el déficit público. Creo que no me quedo nada. La base monetaria disminuye, la oferta de dinero disminuye. Bueno. Y con respecto al déficit público,
tenemos como siempre dos opciones, que el impuesto sea fijo, y si el impuesto es fijo, pues nosotros no cambian, el déficit se mantendría igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recaudamos lo mismo y gastamos lo mismo, ¿de acuerdo? En cambio, si los impuestos fuesen proporcionales, lo que ocurriría sería que el déficit empeora, es decir, el déficit aumenta. Tenemos más déficit del que teníamos. ¿Por qué? Porque la recaudación va en función de la renta y la renta ha disminuido. Entonces, evidentemente, tenemos que tener más déficit, ¿de acuerdo? Recaudamos menos y gastamos lo mismo. Y ahora sí, en principio, esto parece que está. ¿De acuerdo? Muy bien.